Para hablar de anticuerpo antinuclear tenemos que ir de la mano del lupus. Todos conocemos el lupus, es el modelo de autoinmunidad por excelencia. Se dice que el lupus es la enfermedad por complejo inmune circulante, modelo de enfermedad por complejo inmune circulante. ¿Por qué? Porque hay autoanticuerpos que circulan pegados al antígeno contra el cual están dirigidos, en este caso elementos nucleares, antígenos nucleares, y van y se depositan en los tejidos. Y en esa depositarse en el tejido, desencadenan ahí una respuesta inflamatoria, y esa es al final la enfermedad. Entonces, y esta respuesta inflamatoria puede ocurrir en cualquier lugar de la economía, como veremos después. Entonces, vean este cuadro, nos está hablando de esos pasos que les he mencionado, ¿no? Es un paciente susceptible genéticamente, que algunos elementos en el ambiente gatillan que él desarrolle una respuesta inmunitaria normal. Hoy en día sabemos que esta interacción se llama epigenética. El ambiente hace que se modifique la lectura del DNA y entonces, en ese momento, es que tenemos el problema que el aparato inmune empieza a reconocer un elemento propio como ajeno y monta una respuesta para eliminarlo. Miren lo malo que es esto. Trata de eliminarse. Y esa respuesta en el lupus está en base a autoanticuerpos. Bueno, los autoanticuerpos van y se depositan en tejidos y entonces produce inflamación. Y por eso tenemos las itis, nefritis, pleuritis, neumonitis. Tenemos todas las itis porque la itis significa inflamación, carditis, etc. Conforme esa inflamación se da, aparecen los síntomas. Inflama el riñón, aparece la proteinuria, aparece la hematuria. Si inflama el pulmón, terminamos con tos, disnea. Y cuando esta inflamación persiste por un tiempo, se dice al menos 6 meses, pero también puede ocurrir agudamente si, por ejemplo, se tapó una arteria y aparece un infarto. Bueno, cuando esa inflamación persiste, aparece el daño, y ese daño ya es una lesión que se torna irrecuperable. Y por eso los pacientes van perdiendo función. Muy claro esto, en el riñón se va perdiendo función. Entonces, la historia natural de un paciente con lupus se puede ver en este cuadro. Se ve que en un inicio, los genes y el ambiente, y aparece una etapa preclínica donde está caracterizada por la alteración inmune, por la presencia de autoanticuerpos. Luego la vía donde hay daño y finalmente una última etapa donde aparece comorbilidad acompañante, infecciones, enfermedad aterosclerótica que nos lleva a ACVs, a infartos, incluso malignidad. Entonces eso es, y los autoanticuerpos son importantes porque estos autoanticuerpos están siendo patogénicos. No son una marca de la enfermedad, sino son los causantes de la enfermedad. Entonces, ¿podemos diagnosticar solo en base a anticuerpos? No, porque al momento no sabemos cómo intervenir, aunque hay algunas ideas, ¿no? Hay trabajos que están corriendo, que acá no se los he traído, pero que hablan que a un paciente familiar de alguien que tiene lupus, le hacen un antinuclear, le sale positivo, ese paciente pudiese recibir una de dos, o hidroxicloroquina, o podría recibir vitamina D. Y con eso, cualquiera de los dos, se trataría de regresarlo o de mantenerlo en una homeostasis inmune, para que no aparezca la enfermedad. Esos los estudios se están dando. Yo de rutina les doy
es tratar de diagnosticar lo más temprano posible los anticuerpos. Entonces, ¿cómo diagnostico lo más temprano posible? Que sospeche ante el menor síntoma que me recuerde a un lupus. ¿Cuáles son esos? Fiebre infecciosa, artritis, poliartritis, tener más de 2 aparatos o sistemas inflamados, 2 o más, tener lesiones muy características, como lupus discoide, rash malar, derrame pleural bilateral, por ejemplo, hay una perla de medicina que dice derrame pleural bilateral, tuberculosis, insuficiencia cardíaca con lupus, si hay nefritis, y algo que para los médicos que están viendo pacientes hospitalizados es un criterio importante. Si uno no sabe lo que el paciente tiene y ya pasó el suficiente tiempo, debemos sospechar que es lupus. Otra manera de ver esto es, si tengo mi paciente hospitalizado y no tiene infección, no tiene neoplasia, pueda que tenga autoinmunidad y lupus podría ser una explicación. Porque el lupus, como vemos acá, inflama toda la economía, ¿no? Uno más severo, como por ejemplo riñones, las vasculitis, el cerebro, lupus del sistema nervioso central y otros, pero todo lo puede inflamar el lupus. Puede dañar todo el organismo. Pero así como puede dañar todo el organismo, también entonces es diagnóstico diferencial de múltiples condiciones. Yo puedo tener, por ejemplo, peritonitis. Y en el lupus se va peritonitis, aunque de manera infrecuente, pero peritonitis va a ser más frecuente que lo vea por infecciones, por ejemplo. Entonces, el lupus generalmente es diagnóstico diferencial de cualquier inflamación en cualquier aparato y sistema. Es un diagnóstico diferencial que debemos considerar. Esta diapositiva lo que nos muestra es que realmente el diagnóstico también es bastante complejo, porque es muy individualizado. Tenemos que diagnosticar la enfermedad, se llama lupus, ese es el diagnóstico nosológico. ¿Qué severidad? Es un lupus eritematoso sistémico severo. ¿Está activo o no? ¿Qué pronóstico tiene? ¿Cuánto daño tiene? ¿Y cuánto de calidad de vida se ha afectado? Esos son los diagnósticos propios de la enfermedad. Entonces, si alguien quiere describir un paciente con lupus, dice paciente que viene con lupus eritematoso sistémico severo por compromiso renal actualmente activo. Y este paciente, como hemos visto, a la larga hace comorbilidades, una muy importante para nosotros, infecciones, pero también desde el punto de vista cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, aterosclerosis, osteoporosis, necrosis aséptica. Y tanto la enfermedad como la comorbilidad están modulados por la etnia. Por ejemplo, sabemos que las personas de raza negra tienen una enfermedad mucho más severa. Nuestros mestizos, nosotros tenemos una también enfermedad más severa que en otras latitudes. La edad, los niños tienen enfermedad más severa. En nuestro hospital, los varones tienen enfermedad más severa. Durante la gestación, si aparece la enfermedad, va a tender a la severidad. Las personas con nivel socioeconómico bajo van a tener también más dificultades. Hoy sabemos que tienen un lupus con mayor frecuencia y más severo. Y finalmente la educación va a ser importante. Incluso la educación tiene que ver con la sobrevida en los pacientes. Aquí he tratado de verlo de otra manera. Aquí he tratado de mostrarles cómo para el paciente la calidad de vida es lo más importante y nosotros lo que estamos viendo es la enfermedad. O sea, diagnosticamos lupus y a veces creemos que ahí ya está, pero no. Tenemos encima que ver todas las comorbilidades para poder irlas evitando en el tiempo. Y finalmente saber eso en qué terreno estamos, porque eso que les he hablado, la modulación de la enfermedad es muy importante. Por ejemplo, si nuestros pacientes no tienen acceso, falla su medicina. Y cuando falla la medicina, va mal en los pacientes. Cuando nosotros hicimos la primera tabulación de la terapia de pulso con ciclofosfamida, los pacientes que iban mal eran los que no la recibieron. Y no la recibieron ¿por qué? Porque no tuvieron adherencia o porque no tuvieron recursos.
Eso fue hace mucho tiempo. Deberíamos devolverlo a hacer. Entonces, tengan en cuenta que ese es el espectro de esta enfermedad. Es una enfermedad compleja que tenemos que diagnosticar y que un arma para el diagnóstico es el anticuerpo antinuclear. Tan importante para el diagnóstico es el anticuerpo antinuclear que cuando queremos clasificar al paciente decimos, bueno, si no tiene anticuerpo antinuclear positivo, no lo podemos clasificar como lupus. No estamos seguros de que tenga lupus, pero podría tener, por si acaso. Y si lo tiene positivo, entonces vamos a fijarnos no solo en eso, porque positivo puede tenerlo cualquiera, sino vamos a fijarnos si tiene la clínica correspondiente. Vamos a fijarnos en 7 dominios: el constitucional, el hematológico, el neuropsiquiátrico, el cutáneo, seroso, musculoesquelético y renal. Y además en 3 inmunológicos que acompañan: anticuerpo, antifosfolípido, complemento y anticuerpos específicos del lupus. Entonces eso nos habla el criterio de clasificación. Y más de 10 puntos sí tiene que ser para que yo lo llame lupus. Antinuclear positivo y más de 10 puntos. Entonces ustedes dirían, la doctora va a decir, no tenía razón, ya ve, el antinuclear. Pero eso no es real. Ella tiene razón, porque ahí lo que ve es que claramente nos dicen, si el anticuerpo antinuclear está ausente, no lo puedes clasificar como lupus, pero si está presente, tienes que verificar primero que no haya otra explicación posible para ese síntoma que tiene el paciente. Entonces significa que, al igual que la artritis reumatoide, el trabajo del clínico no debe de ser subestimado. Tiene que tratar de ver si esa inflamación en el pulmón es por tuberculosis, es por neumonía, le dio COVID. Si es inflamación en el riñón es porque tiene una nefrosis intersticial por drogas o lo que fuera. Entonces, tenemos que llegar a la decisión, no, acá en este órgano no hay infección, no hay inflamación, no hay una droga que lo haya comprometido. Ese rash no es porque tiene una dermatitis y por hipersensibilidad. Y entonces recién puedo aplicar los criterios, recién puedo valorar ¿cómo se llama? El dominio inmunológico. Cuando hablamos del antinuclear, debe ser un título mayor de 1 en 80, bien hecho, ¿no? Eso es bien importante. Tienen que tener laboratorios de confianza. Y cuando hablamos de los otros criterios, los antifosfolípidos, que vamos a buscar anticardiolipina a títulos medios o altos, vamos a buscar anti-beta-2 glicoproteína o anticoagulante lúpico. También ahí hay otro tema, ¿no? Ahora pueden ver en laboratorios que aparece antifosfatidilcerina, antifosfatidilcolina y etcétera. No, lo que nos pide acá son estos de acá, que son los fuertemente positivos. Los otros nos darían solamente sospecha. La baja del complemento C3 y C4, y finalmente los títulos de anti-DNA doble cadena o de anti-SN. Pero de inmediato podemos fijarnos que hay muchos pacientes que no reúnen los criterios y que pueden tener otras manifestaciones y tener lupus. Por ejemplo, ahí se fijan, en el criterio no está incluida la miositis y puede haber una miositis por lupus. O sea, una pérdida de fuerza con CPK elevado. Peritoneuritis por lupus, mielitis transversa por lupus, y no figura acá como una manifestación. Entonces yo podría tener un paciente que tenga una clínica que realmente no se vea. Eso sobre todo en el pulmón, porque vean cómo dentro de los criterios clínicos no se ha incluido pulmón. Y sí, yo podría tener una neumonitis lúpica y estar haciendo diagnóstico. Entonces es importante que nos fijemos en ello, como también que no, si bien es cierto, estos son los autoanticuerpos que sirven para el diagnóstico, pero el paciente con lupus tiene otros autoanticuerpos, ¿no? Anti-RNP, anti-DNA, etc. Y entonces ya está claro que no es lo mismo diagnosticar que clasificar.
Vamos a clasificar para que tengamos una cohorte uniforme de pacientes que podamos seguir en el tiempo para ver cómo es la evolución natural de la enfermedad, o para probar una droga, o para probar un método diagnóstico. Pero vamos a diagnosticar cuando hayamos hecho nuestro trabajo y hayamos dicho, este paciente no tiene infección, no tiene ninguna causa neoplásica ni ninguna otra, y entonces esto que estoy viendo con un anticuerpo antinuclear, aunque no reúna los criterios, esto tiene lupus. Aunque no tenga antinuclear, si tiene complemento bajo, si tiene un antifosfolípido, si tengo una evidencia adicional de autoinmunidad, esto es un lupus, clínicamente hablando, y lo voy a manejar de esa manera. Pero eso es bien importante. Entonces, el diagnóstico tiene que ser clínico. Los autoanticuerpos son una ayuda. Y eso es lo que nos dice acá. El diagnóstico requiere la presencia de características clínicas y al menos una normalidad inmunológica relevante. Si hay sospecha, se requieren exámenes auxiliares, incluyendo serología. Pero primero es la sospecha. Tener un ANA negativo nos da una baja probabilidad de lupus. Y recordar que ANA positivo puede haber incluso en adultos sanos. Más aún en adultos que reciben fármacos, por ejemplo. El anti-DNA doble cadena, complemento bajo o anti-SM son altamente predictores de lupus. Incluir los antifosfolípidos en evaluación de todas maneras. Y para hacer diagnóstico de antifosfolípido, en 2 ocasiones, por lo menos 12 semanas aparte. Entonces, todas estas inmunoserología nos va a ayudar, mas no va a ser determinante. Y esa inmunoserología empieza en el año 48. Antes del año 48, no se tenía la evidencia de que el lupus era una enfermedad autoinmune. Y realmente junto con el lupus también había infecciones que más o menos pudiesen repetir la clínica del paciente. Y entonces, en ese momento, todo el esfuerzo era simplemente haber síntomas y signos. Sin embargo, en el año 48, Hargraves describió la célula LE, que es un polimorfo nuclear fagocitando un núcleo que está siendo atacado por anticuerpos antinucleares. ¿Por qué ella no se usa? Porque su positividad es baja y porque necesita uno personal muy entrenado. Una vez vino acá un residente que se había hecho en un laboratorio frente al hospital y vino desesperado porque tenía el E positivo. Fuimos a verlo y era una célula en retorta. La célula en retorta significa que se come pedacitos de núcleo, pero no son núcleos degenerados. El núcleo de la célula E tiene que ser regenerado, pero ya les estoy diciendo, actualmente no se utiliza. Lo que actualmente se hace, gracias a Carlos, lo que se hace es se busca los anticuerpos antinucleares como una evidencia de autoinmunidad, pero sin olvidarnos que infecciones, otras inflamaciones, neoplasias, fármacos nos pueden dar esa posibilidad, al igual que en personas sanas. Pero cuando están presentes, muchos se pueden asociar a ya una característica del paciente. El anti-DNA se asocia más a la nefritis, la anti-RO, anti-LA, anti-SMIT, a las manifestaciones cutáneas o cardíacas, y el antitopoisomerasa, por ejemplo, se asocia más a la esclerodermia con fibrosis pulmonar. Entonces, los anticuerpos antinucleares, una vez que hemos hecho nuestro trabajo de evaluar al paciente y estar seguro que es autoinmune, nos van a ayudar a evaluarlo mejor y a ver qué predisposiciones tiene ese paciente a alguna compromiso particular. ¿Cómo los detectamos? Podemos detectar por inmunofluorescencia, y de hecho fue la primera forma de detectarlos por inmunofluorescencia en hígado o riñón de ratón lactante. Y entonces, la inmunofluorescencia, ¿qué significa? Que sobre el hígado del ratón lactante, yo echo el suero del paciente, luego lavo, y contra el suero del paciente voy a echar un anti-inmunoglobulina que está marcado con una fluoresceína, y voy a ver la fluorescencia.
Y bueno, esa fluorescencia, por un lado ha mejorado, porque ahora hay cultivos celulares que permiten verlo mejor, con células más grandes, con núcleos más grandes, y que se muestran mejor para, por ejemplo, cuando hay usos en metafase. Pero la verdad que junto con que hay mejor, también resulta que eso mismo significa que hay peor, porque hay malos sueros, hay malas técnicas que se pueden seguir, hay malos microscopios que se pueden usar, y por eso es que insistimos que uno debe de tener un laboratorio de confianza, y esto no enviarlo a cualquier laboratorio, sino saber que ese laboratorio lo hace bien para que podamos hacer diagnóstico. O sea, los reumatólogos usamos laboratorios que sean de suma confianza, porque tengan en cuenta que acá va a marcar la diferencia en lo que estamos haciendo. Si la inmunofluorescencia fue lo primero, la inmunofluorescencia simplemente detectaba anticuerpos antinucleares y patrones, pero directamente contra qué antígeno estaba dirigido ese autoanticuerpo. Eso fue posible analizar utilizando el método ELISA, que es un método enzimático. Ese método ELISA permite que uno sepa exactamente contra qué tipo de antígeno, y de ahí nace el ENA. El ENA es simplemente un ELISA que va dirigido contra 9, 10 antígenos que son los más frecuentes que hay en autoinmunidad. Entonces sale positivo o no. Es más sensible, ¿no? Pero podría también tener falsos positivos si se desnaturaliza la plaquita que están usando, porque ahí en cada pocito hay un antígeno diferente y ahí va a ir el suero del paciente. Entonces, se puede desnaturalizar. Tienen que ser plaquitas que no estén viejas. Entonces, también por eso los laboratorios que son de confianza son laboratorios que tienen una gran pérdida de material. Cuando uno compra en el mercado, por ejemplo, la fruta que está mala, se separa y se descarta. Eso tiene que suceder en esos laboratorios. Y entonces tienen que ser laboratorios, pues, que definitivamente cobren bastante por la prueba. El método de inmunofluorescencia lo que muestra son patrones, y los patrones pueden ser homogéneo, moteado, periférico, citoplásmico, centromérico, nucleolar. Entonces, ese patrón nos va a tratar de orientar hacia una patología. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veíamos, porque eso lo hemos hecho muchas veces en el laboratorio, el patrón periférico, o sea, perinuclear, sale la inmunofluorescencia, es DNA. Entonces, el anti-DNA lo podríamos ver con critidia, que la critidia tiene DNA puro, o podemos, que es un parásito, o podemos verlo en esto de acá, que es una célula en la cual su núcleo está rodeado del antinuclear. Ese es DNA, muy característico de un paciente con lupus. Pero hay un moteado. Ese moteado ya no sabemos contra qué antígeno es. Podría ser antihistona, anti-SM. Entonces, de ahí salen los extractables nucleares. Se trató de mejorar la técnica y entonces decir, tenemos que ver una mayor especificidad de este tema, ¿no? Nucleolar, por ejemplo, nos habla de anticuerpos anti-RNA polimerasa. El nucleolar, ahí está en la letra D. Entonces, vamos a tratar de trabajar mejor, de individualizar mejor, y eso es lo que se ha logrado con esa técnica, la técnica de ELISA. Entonces, ya ahí podemos ver antígenos contra cromatina. ¿Cuáles? Contra el anti-DNA. Y hay anti-DNA de cadena simple o de cadena doble. De cadena simple ya no se hace, solamente sale positivo en los pacientes que tienen lupus inducido. Se hace contra cadena doble. Entonces, contra lo que se llama DNA nativo. Entonces, ahí el patrón es periférico, como hemos mencionado, y también antihistona, ahí el patrón es moteado, homogéneo. Patrón anticinetocoro es moteado. Eso se va a ver en el uso mitótico.
O sea, solamente lo vamos a ver con esos cultivos celulares, porque como son células neoplásicas, tienen bastante número de mitosis. Y entonces, ¿y eso en dónde se puede ver? Por ejemplo, correlaciones con la enfermedad. A la derecha van a ver esclerodermia, lupus, Sjögren. Y así por el estilo. Entonces, el detalle es que cuando uno va a pedir su anticuerpo extractable nuclear, lo que yo les recomiendo es acostumbrarse a un laboratorio que sea de garantía, que escogen cuál es, y entonces van a ver lo que ese laboratorio manda y cada uno de los que tiene ahí, ver hacia qué enfermedad orientaría. Recordando que el lupus es el que puede salir positivo en cualquiera. La interpretación, los títulos, más de 1 en 80, ya se ha puesto la literatura de acuerdo, tiene que ser, bueno, no es más, ¿no? 1 en 80, igual o mayor, para que eso sea considerado positivo. Pero recordar que puede haber en personas avanzadas, en mujeres, en familiares de personas con enfermedad de tejido conectivo, como mencionaba antes, y también inducido por fármacos. ¿Qué pasa en el lupus? Alrededor del 99% de pacientes tienen antinuclear, y el antinuclear puede ser anti-DNA, anti-histonia, o puede ser anti-nucleoproteína, anti-RO, anti-ribosoma. Realmente el lupus puede dar cualquiera, y eso es lo mejor que uno debe de grabarse. Porque, por ejemplo, hay pacientes con lupus que te sale anti-SSL70 y nunca tienen esclerodermia. Entonces, ¿qué se asocia? El anti-DNA, nefropatía y actividad general, antirribosoma, manifestaciones neuropsiquiátricas, anti-ROY, anti-LA, lupus cutáneo, anti-SM, muy específico de lupus, pero asociado a algo en particular, no tanto, no diría enfermedad cardíaca pudiese ser. Para esclerodermia, ¿qué cosa se ve? Contra el centrómero. ARN polimerasa 3, topoisomerasa 1, es lo que vamos a ver. El SCL70 es el topoisomerasa tipo 1. El CRES, el anticentrómero. Anti-SCL70, enfermedad cutánea difusa, fibrosis pulmonar. Anti-PMSCL, miositis y esclerodermia. Entonces, son detalles que la verdad uno tampoco necesitaría conocerlo de memoria, sino pedir su prueba, saber por qué la pide y con el resultado ponerse a chequear para qué cosa es ese resultado. Anti-HO, antisintetasa, muy importante porque habla de un paciente con una miopatía que no es tan importante, pero que sí es muy importante, el cuadro cutáneo, manos de mecánico que están viendo ahí a la izquierda, ¿no? Y adicionalmente cuadro pulmonar. Anti-MI2, que tiene que ver con manifestaciones dermatológicas. Eso en miositis. Y ahora en miositis hay una serie de autoanticuerpos que se están describiendo y algunos que hablan de un mal pronóstico. Sjögren, en el Sjögren está el anti-RO, anti-LA, sea contra el RNP nuclear, que son imbatibles, no se asocian al Sjögren. Sin embargo, no es que definan la existencia de Sjögren. Si revisan los criterios de Sjögren, igualmente necesitan mucho de la clínica, mucho corroborar el compromiso realmente glandular antes de pensar que su paciente tiene Sjögren. Recuerden, lupus también lo va a dar de manera fácil. Muy bien, entonces acá van a ver ustedes cómo hay diferentes tipos de fluxogramas para poder hacer las pruebas de manera racional y de una manera que uno no tenga mucho gasto. Sin embargo, la regla más importante es esta. El antinuclear debe de ser el de despistaje. El anticuerpo antinuclear es el de despistaje.
Si me sale negativo, tengo que esforzarme en saber si mi paciente realmente es autoinmune o no. Pero si me sale positivo, entonces pediré un perfil ENA. Ya no tanto orientado por las características clínicas, sino por la disponibilidad del ENA. Y el resultado del ENA me va a orientar a decir, por ejemplo, anti-RO, anti-LA, Sjögren, anti-RNP1, enfermedad mixta, anti-SCL70, esclerosis sistémica, y así van a hacer la lectura en su perfil N. Síndrome antifosfolípido no ha sido el encargo, pero rápidamente es uno de los subsets serológicos, digamos, más potentes dentro de los pacientes con lupus. Cuando hay antifosfolípido positivo, y especialmente si no es solamente serológico, sino clínico, entonces la severidad del paciente es alta y nosotros debemos de tener con ese paciente muchísimo más cuidado. El síndrome antifosfolípido lo vamos a sospechar cuando hay trombosis arterial o venosa, cuando hay pérdida fetal recurrente, trombocitopenia o oliveros reticulares, sobre todo en esos casos. Cuando tengo el antifosfolípido, yo lo que puedo tener pues es entonces un Doppler alterado, tengo trombosis, y entonces, ¿qué sucede? Que ahí hay otra causa de error. Si yo tengo una trombosis, me puede salir antifosfolípido positivo. Para saber si tiene síndrome antifosfolípido, la tengo que dosis. Sin embargo, en la clínica, si yo tengo una trombosis en un paciente que está demostrado que es autoinmune, lupus, por ejemplo, entonces sí, seguro que va a ser ese paciente un antifosfolípido. Si tengo solamente trombosis y tengo el antifosfolípido positivo y no tengo mayor evidencia de autoinmunidad, no voy a saber si es un síndrome antifosfolípido primario hasta no ver después. Salvo que se convierta en catastrófico y entonces ya más fácil de diagnosticar. Y la trombosis pulmonar. Muy bien, ahora vamos a ir a otros pacientes. Este es un paciente que no se nota mucho porque es foto de mi paciente. Tiene el paciente una púrpura palpable, o sea, una vasculitis en miembros inferiores, y tiene en el pulmón unas lesiones consolidativas, las ven blanquecinas como algodonosas. Ese es un paciente que tiene una vasculitis. Y entonces, el ANCA nos hará diagnóstico de vasculitis. Bueno, vamos a ver primero qué es una vasculitis. Vasculitis necrotizante es una situación en la cual la pared del vaso está comprometida y es primaria si no hay otra explicación, si la enfermedad es la vasculitis. Porque puedo tener vasculitis porque tengo un VIH, puedo tener vasculitis porque tengo AR, porque tengo lupus, pero para tener una vasculitis primaria, tengo vasculitis, mi daño fundamental es en el vaso y no encuentro otra enfermedad. ¿Cuándo voy a sospechar vasculitis? Igual, cuando tengo un cuadro multisistémico, cuando veo que lo que ese órgano manifiesta detrás de él es una hemorragia o es una isquemia, un infarto cerebral, un infarto cardíaco o una hemorragia nos va a hacer pensar en vasculitis. Por ejemplo, una amaurosis fugax, una persona que tiene pérdida de visión transitoria, me tiene que hacer pensar en vasculitis. En algunos cuadros que son característicos, púrpura palpable, como ese paciente, síndrome pulmón-riñón, cuando tengo capilaritis en el pulmón y capilaritis en el riñón, o sea, cuando tengo vasculitis en los dos, una hemorragia pulmonar, mononeuritis múltiple, glomerulonefritis rápidamente progresiva, una poliartritis, todo eso nos hace sospechar. La fiebre de origen oscuro es una posible causa de vasculitis. Pero hay síntomas generales que no tienen explicación, pero al final, la última es la más importante. Si se descarta infección y neoplasia y no tengo diagnóstico y tengo esa inflamación de órganos o esa evidencia de trombosis vascular o hemorragia, voy a pensar en vasculitis. En la literatura ya los síntomas se pueden encontrar, ¿no?
síntomas constitucionales, fiebre, en general, fatiga, artralgia, preponderante, mialgias, cefalea, epistaxis, contranasal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que ese etcétera tenemos que hacerlo cuando el paciente viene. A veces nos olvidamos. Yo le digo, cuando vean un paciente que sospecha vasculitis, lo miran de frente y dicen, a ver, el cerebro tiene algo, los ojos, la nariz, la oreja, la garganta. No me gusta ver la garganta, que lo vea el otorrino. No me gusta ver el ojo, que lo vea el oftalmólogo. Pero tiene que haber una participación de muchos especialistas para garantizar que nuestro paciente no tenga compromisos a veces que no son evidentes. Por ejemplo, el riñón. Uno mira al paciente y dice el riñón está adentro, pero lo que tiene que ver es la orina. Porque si voy a ver edemas, va a ser muy tarde. Entonces, hematuria, proteinuria son importantes. Sistema nervioso central, igual, parestesias, que nos habla de neuropatía periférica, es difícil a veces de darse cuenta que tiene el paciente. Entonces, con esas cosas, ustedes sospechan que es vasculitis. Y si sospechan en vasculitis y no se ve que sean grandes territorios, debe ser una vasculitis de vaso pequeño o mediano. Y entonces van a sospechar en una vasculitis que podría estar asociada al ANCA. Entonces, el ANCA es importante. Vean ahí que yo tengo que tener síntomas compatibles y podría tener además histología, o podría tener ANCA, o podría tener alguna otra evidencia, ya sea imagenológica o de repente electromiográfica. Pero una vez más, acuérdense, descarte de otras entidades. O sea, no hay forma. A veces llegan al hospital pacientes y los residentes el primer día lo diagnostican de vasculitis. Y lo peor es que pasan 10 días y el paciente tenía vasculitis. Y entonces el residente se va con una mala idea de que él puede diagnosticar vasculitis sin descartar nada, lo cual no puede darse. O sea, tienen que descartar las otras entidades y sí pueden decir, tengo sospecha de vasculitis, una alta sospecha. Y esas otras entidades, malignidad, infección sistémica, endocarditis, fármacos, propiltiuracil o alopurinol, vasculitis secundaria a otras enfermedades difusas, y sobre todo un grupo grande que son las pseudovasculitis, donde está el síndrome antifosfolípido, émbolos de colesterol, calcifilaxis, mixoma, y otras, como por ejemplo, uso de cocaína. Entonces, yo hice este cuadrito. Si yo quiero diagnosticar vasculitis, tengo que tener primero una clínica, ayudarme con el ANCA, buscar una imagen y finalmente una biopsia. Pero pudiese no llegar a la biopsia si con lo anterior hago el diagnóstico, teniendo en cuenta que las biopsias de los vasos a veces no son frecuentes. Pero si no he llegado, la biopsia va a ser de una utilidad. Anteriormente decíamos, las biopsias cuando busco vasculitis, ¿cuáles son? De la grasa preescalénica, de grosor completo, full thickness, o sea que abarca piel, celular subcutáneo y músculo, de testículos, de mucosa, de submucosa rectal, porque uno buscaba sobre todo las vasculitis de vaso mediano, la poliarteritis nodosa. Todavía en esas épocas no estaban de moda las vasculitis ANCA asociadas, por supuesto no había ANCA. Entonces, en ese grupo también estaban metidas la poliarteritis microscópica, por ejemplo, que después se separó. Entonces, lo importante era eso, la biopsia. Pero ahora que tenemos el ANCA, ese grupo de vasculitis se va a facilitar, pero se va a facilitar si nos damos cuenta que eso está subrogado a la clínica, no que el ANCA manda a la clínica. ¿Y qué es ese ANCA, el anticuerpo anticitoplasma neutrófilos? Es un grupo de autoanticuerpos, principalmente IgG, que van dirigidos contra antígenos presentes en el citoplasma de los granulocitos neutrófilos, o también monocitos. Los tipos, el P-ANCA, que es un patrón de fluorescencia perinuclear, en el cual generalmente se trata de mieloperoxidasa, y el C-ANCA, que generalmente se trata de la proteína 3, proteinasa 3.
Y ahí el patrón de fluorescencia es citoplasmático. Hay una ANCA que es atípico. Y las teorías de origen, el mimetismo molecular y la apoptosis diferente. ¿Qué significa eso? Se piensa que puede haber, sobre todo, infección por estafilococo que tenga que ver en el origen, y eso ha sido visto en el Wegener. Los pacientes con Wegener tienen una alta positividad de cultivo positivo de estafilococo nasal. Y entonces, así como la fiebre reumática, se piensa que hay un mimetismo molecular en los pacientes que presentan vasculitis ANCA en el origen. Pero otro habla de la apoptosis diferente. ¿Qué es eso? Eso significa que el polimorfo nuclear, donde está el PR3, sufre apoptosis, pero esta apoptosis que sufre no es aclarada de manera eficiente. Y entonces el PR3 realmente termina uniéndose en gran cantidad al endotelio y activándose las células endoteliales, y el PR3 aparece en la superficie del polimorfo nuclear y entonces activa la aparición de estos anticuerpos antineutrófilos. Y los anticuerpos antineutrófilos ya generan la destrucción de esa célula y finalmente la inflamación del vaso. Vean cómo se forman esos complejos inmunes también acá. Entonces, esta es otra enfermedad, igual que en el lupus, en que no se discute que el ANCA origine la enfermedad, o sea marca de enfermedad. ¿Cómo los detectamos? ¿Por inmunofluorescencia indirecta o por ELISA? O sea, por un inmunoanálisis enzimático. En la inmunofluorescencia indirecta debemos de recordar que cuando hacemos solamente fijado en etanol, entonces puede aparecer anticuerpos antinucleares contra el granulocito que tienen una distribución periférica, y entonces en ese momento estamos teniendo un falso ANCA. Y eso se ve mucho en el paciente con lupus. Los pacientes con lupus tienen un montón de anticuerpos tipo ANCA positivos, pero verdaderos, pocos. La gran mayoría son solamente en etanol, no en formalina. Cuando le ponemos en formalina, entonces eso desaparece. Ya no es periférico, se vuelve más bien citoplasmático, y entonces uno se convence así efectivamente es un ANCA periférico. No es citoplasmático, se va a leer periférico en la formalina. Cuando hago el ELISA, ya puedo detectar directamente contra qué tipo de molécula va dirigido el ANCA, si es MPO o es PR3. Y entonces yo lo puedo ver así: el PR3, patrón citoplasmático, tensión difusa en el citoplasma, y el PANCA, patrón perinuclear, ¿no es cierto? En el citoplasmático, anticuerpo contra PR3. Pero miren, ojo, en la mayoría de los casos, no en todos. Y cuando es el MPO, el PANCA, pero en la mayoría de los casos. Por eso es que ahora los autores más o menos manejan en conjunto, porque no se puede tener la absoluta certeza de que estamos frente a una poliartritis microscópica o a una granulomatosis con angeitis como el Wegener, solamente en base a los ANCAs. Y entonces más bien se divide: aquellos que tienen C-ANCA son de mal pronóstico y los que tienen P-ANCA tienen un pronóstico mejor. Y eso lo vamos a ver acá. Miren, la positividad en Wegener del P-ANCA, 85%, del C-ANCA, 10%. O sea, no son altas las posibilidades del ANCA. Microscópica, P-ANCA 45, C-ANCA 45-80. Y hay otras enfermedades autoinmunes, infecciones, neoplasias, reacciones farmacológicas y individuos sanos que tienen. Entonces, realmente el ANCA no va a ser un elemento potente para el diagnóstico, nos facilita, y nos estamos acostumbrando mal.
porque debemos de acostumbrarnos en el escenario nuevamente clínico. Y aquí estamos viendo otras enfermedades que tienen P-ANCA y que tienen CA, ¿no? Incluso preeclampsia, mire, preeclampsia P-ANCA 80%. Un paciente con preeclampsia puede venir con nefritis, con hipertensión. Entonces, si alguien le pide el P-ANCA, ya no fregamos. O sea, la clínica primero es los anticuerpos posteriormente. Prevalencia del ANCA en la granulomatosis. Miren cómo la prevalencia también cambia. Si tengo una enfermedad sistémica activa, el CANCA va a ser alto. Pero si tengo en remisión, va a bajar. Si mi enfermedad es limitada, va a disminuir su positividad. Si está limitada en remisión, mucho más. Entonces, tenemos que estar pendientes de hacerlo y también esto significa que de repetirlo. Hay que repetirlo cuando el paciente es activo, cuando el paciente a veces lo tomamos inactivo, cuando ya dejó de recibir tratamiento, etc. Y entonces, ¿cuándo los debemos de solicitar? En toda sospecha clínica, en el seguimiento de diagnosticados, pero complementando con datos directos e indirectos de actividad inflamatoria, sean clínicos, biológicos o de imagen. Y en el paciente crítico con hemorragia alveolar, porque ahí sí, si tengo mi paciente crítico y me sale el ANCA, puede ser eso y ya ha pasado lo suficiente para que yo descarte las infecciones agudas, que es lo que siempre nosotros hacemos, las infecciones agudas o ya lo hemos cubierto, entonces de inmediato iniciar el tratamiento, sea en el contexto de un riesgo vital importante.